Bienvenidos al capítulo de Sistema Límbico. Lo que vamos a estudiar ahora es las partes del cerebro que tienen que ver con el procesamiento de las emociones, por eso le he puesto el título de cerebro emocional, ¿sí? Es decir, son todas las áreas del sistema nervioso central que estarían involucradas con el procesamiento emocional. Incluyen áreas corticales y también algunos núcleos subcorticales. Primero que nada tendríamos que definir cuáles son o qué son las emociones. Hay muchas teorías, hay muchas teorizaciones sobre esto. Nos vamos a quedar con una de las más sencillas y que más se adapta al estudio desde el punto de vista fisiológico, que dice que las emociones son una forma de aprendizaje asociativo. Es decir, que las emociones resultan de la asociación de un estímulo con un refuerzo primario. Bien, ¿qué son los estímulos? Estos estímulos pueden provenir tanto de receptores interoceptivos como receptores exteroceptivos, es decir, llevar información del interior del cuerpo o del medio ambiente, y estos estímulos se pueden asociar con una sensación agradable, ¿sí?, que sería un refuerzo primario de recompensa, o una sensación desagradable, que es un refuerzo primario de rechazo, como puede ser dolor, por ejemplo. Bien, en realidad es lo mismo que hemos visto recién, pero nada más que en un esquema. Acá tenemos como, digamos, la fuente de los estímulos, que puede ser receptores interoceptivos, ¿sí?, como puede ser un dolor visceral, como puede ser o cualquier otro tipo de sensación, y también puede ser externo, como puede ser un sonido, escuchar los pasos, por ejemplo, los pasos en un pasillo en un lugar oscuro. Todo eso llega, digamos, por la vía ascendente sensitiva. El cerebro integra esa información y emite una serie de respuestas en donde se involucra tanto al sistema nervioso somático como al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tanto estos estímulos iniciales pueden ser dolorosos o desagradables, como también serlo la respuesta, es decir, a veces lo que es agradable o desagradable es la respuesta refleja que produjo el estímulo. En cualquiera de los dos casos funciona como un refuerzo negativo, ¿sí? Bien, en cualquiera de los dos casos, ya sea porque el estímulo en sí mismo es agradable o desagradable, o porque la respuesta refleja que produce es agradable o desagradable, se produce una asociación entre ese estímulo, ¿sí?, queda asociado a una respuesta que es un refuerzo positivo o negativo. Si la sensación es agradable, se produce una respuesta placentera y tiende a que el individuo vuelva a querer o tenga, digamos, una asociación que lo lleve a volver a repetir la experiencia. Si es desagradable, se promueven conductas de rechazo o de evitación de otras situaciones o de ese estímulo. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas del cerebro entonces que están encargadas de procesar esta información que va a llevar a la producción de emociones, y que además tiene a cargo la respuesta emocional a esos estímulos? Es lo que se llama sistema límbico. Tiene muchos otros nombres porque se ha descrito, con distintos autores lo han descrito diferente. El nombre que se impuso es lo del sistema límbico, aunque también hay muchas críticas a esa denominación. Estas estructuras son básicamente la corteza orbitofrontal, medial, que forma parte de la corteza prefrontal, dentro del lóbulo frontal, la circunvolución del cíngulo, que es esto que vemos acá, que tiene una parte anterior y tiene una parte posterior, el hipocampo y el parahipocampo, ¿sí?,
es decir, el hipocampo es un enrollamiento de la corteza temporal que está a su vez cubierta por otra parte de la corteza. En conjunto se llama estructura o complejo hipocampal, el núcleo amigdalino y algunas áreas del hipotálamo, como los cuerpos mamilares, ¿sí? Algunas áreas más anteriores de los núcleos grises de la base, como el núcleo accumbens, bueno, y algunas también núcleos talámicos. Todo ello en general forma parte del sistema límbico, pero hoy en día sabemos que estas distintas estructuras del sistema límbico funcionan de dos maneras muy diferentes, y por eso se pueden establecer dos divisiones principales del sistema límbico. Una división que es la parahipocampal, que incluye estructuras como el hipocampo, la parte posterior del cíngulo, algunos núcleos talámicos, la parte posterior del hipotálamo, y lo que caracteriza a esta parte de esta división parahipocampal es que el procesamiento es de tipo explícito. ¿Qué significa explícito? Es difícil de sintetizar en pocas palabras, pero para ustedes explícito significa, o debería significar, que son aquellas experiencias emocionales que están, digamos, asociadas al lenguaje o codificadas en términos lingüísticos, y por lo tanto esta es una parte del sistema límbico que se desarrolla plenamente solo después de los 2 años de edad. Es decir, el hipocampo tiene un desarrollo mucho más lento que el resto del sistema límbico y termina de desarrollarse o empieza a estar activo a los 2 años, y ahí es donde empieza a producirse el desarrollo del lenguaje en el ser humano. A partir de ahí, esta parte del sistema límbico comienza a ser más funcional, es decir, son emociones y experiencias emocionales que están codificadas en términos lingüísticos y de fácil acceso a la conciencia. Son, por ejemplo, recuerdos que están muy teñidos de alguna emoción, pero que ustedes recuerdan fácilmente, y son generalmente después de los 2 años, más precisamente y con mayor posibilidad después de los 3 o 4 años. Mientras que la división de amígdala, ¿sí?, amigdalina, digamos, del sistema límbico, incluye estructuras como la amígdala, ¿sí? En realidad esto que yo marqué acá es la amígdala. El núcleo accumbens no está visible en este cuadro, ¿sí? La corteza orbitofrontal, que es esta, ¿sí? La corteza, el cíngulo, la parte anterior del cíngulo, el polo anterior del lóbulo temporal, y también, por supuesto, algunas regiones del hipotálamo, los núcleos mediales del hipotálamo, y algunas regiones talámicas como los núcleos mediodorsales. Lo que caracteriza a esta división amigdalina del sistema límbico es su procesamiento implícito. Implícito significa que son experiencias emocionales que no están codificadas en términos lingüísticos y que se encuentran plenamente activas desde el nacimiento. Es decir, es un área un poco más primitiva de la experiencia emocional. Veamos un poco la función de uno de los núcleos entonces más importantes del sistema límbico, de la división amigdalina, ¿sí? Es el núcleo amigdalino precisamente, que acá se ve en un corte como muestra esta figura. Se ve dónde están ubicados, en la parte más medial del lóbulo de los polos temporales, y acá muy agrandado vemos un núcleo amigdalino con sus 3 divisiones. No importa, no hace falta que sepan las divisiones del núcleo amigdalino, pero vean que en realidad es un complejo nuclear, se llama complejo nuclear amigdalino porque está formado por varias partes. Este núcleo amigdalino está en estrecha relación, por un lado, con la corteza orbitofrontal,
y a su vez emite eferencias que van hacia el estriado ventral. ¿Recuerdan de los núcleos grises de la base? El estriado ventral principalmente es el núcleo accumbens, que como dijimos en la clase de núcleos grises de la base, es la parte de los núcleos grises de la base más relacionada con las emociones y con el circuito de recompensa. Y desde este hacia el pálido ventral, y del pálido ventral hacia el tálamo, y del tálamo vuelve también la información a la corteza frontal, órbito frontal principalmente. Bien, en términos generales y muy sintéticamente, ¿cuál sería la función del núcleo amigdalino? Bueno, una de las cosas que se sabe es que el núcleo amigdalino tiene que ver con el reconocimiento del patrón facial de miedo, ¿sí? Es decir, las emociones se expresan a través de la cara, con expresiones faciales, y la expresión facial de miedo parece ser una propiedad, su reconocimiento una propiedad de la amígdala. Así, por ejemplo, en algunos pacientes, no son muchos porque es una enfermedad muy rara, que tienen una calcificación bilateral de los núcleos amigdalinos, si ustedes a ese tipo de pacientes le muestran diversas fotos con distintas expresiones faciales, estos pacientes, estas personas pueden reconocer todas las emociones menos las de miedo. Las fotos que muestran caras que manifiestan miedo no son reconocidas como tal por estas personas. Hay otra experiencia muy interesante que se las cuento porque es muy ilustrativa, que tiene que ver con el aprendizaje del miedo y con el núcleo amigdalino. En un grupo de monitos que se los cría en cautiverio, en ese grupo de monos criados así en cautiverio no le tienen miedo a las serpientes, cuando en realidad la mayoría, o sea, los monos, los primates en general, entre los que estamos incluidos los seres humanos, frente a la visión de una serpiente nos produce una fuerte, intensa reacción y emoción de miedo. Pero obviamente con esta experiencia se ve que en realidad ese miedo es aprendido. Los monos criados en cautiverio no tienen ningún tipo de miedo frente a las serpientes. Sin embargo, si ustedes ponen un mono en cautiverio, criado en cautiverio, a convivir durante un tiempo con monos salvajes, luego de un cierto tiempo, y luego de haber tenido la experiencia de haber visto serpientes y de haber visto cómo los monos salvajes sí expresan miedo facialmente frente a la visión de una serpiente, el mono criado en cautiverio empieza a tener la misma reacción de miedo. Es decir, que para adquirir el miedo a las serpientes tiene que aprenderlo de otros monos. Ahora bien, si esos monitos criados en cautiverio se les hace una lesión en ambas amígdalas y luego se los pone a convivir con los monos salvajes, no logran aprender ese miedo adquirido, digamos. Siguen sin tenerle miedo a las serpientes. Es decir, que la amígdala participa, obviamente, y es un factor necesario para la asociación, para aprender la asociación entre el estímulo visual de la serpiente y la emoción de miedo. Si no están las amígdalas, eso no puede suceder. Así, por ejemplo, en uno de estos pacientes que se publicó en los años 90 y que se estudió mucho, que se lo conoce como paciente SM por sus iniciales del nombre, por ejemplo, entre todas las mediciones que se le hicieron y test, se vio que, por ejemplo, en los test neurocognitivos tenía un funcionamiento absolutamente normal, en casi todo. Lo único que fallaba, esta persona tenía un síndrome de calcificación de las amígdalas, que es una patología genética hereditaria, y se vio que, por ejemplo, cuando le daban por medio de un sistema de reporte, tenía que anotar los momentos en que sentía distintos tipos de emociones. Y luego se estudió cuáles eran las emociones que con mayor frecuencia se sentía y había reportado. Como vemos acá, bueno, hay una cantidad de veces que dijo sentirse triste o emociones relacionadas con la tristeza, en otras oportunidades enojado, sorprendido, feliz, disgustado, pero en ningún momento
casi durante todo el periodo que se lo estudió, prácticamente no mostró ningún momento de miedo, no sintió en ningún momento miedo. Es decir, esta persona vive sin la posibilidad de experimentar esa emoción, debido a que tiene los núcleos amigdalinos calcificados. Es decir, que en síntesis, la amígdala es una de las estructuras más importantes en el procesamiento emocional, principalmente relacionada con las emociones que tienen que ver con el miedo y con el aprendizaje del miedo, porque modulan el procesamiento de la información, produciendo, por ejemplo, el estado de alerta, ¿sí? El estado de alerta respecto de estímulos amenazantes que pueden aparecer, y también mejoran, digamos, o producen el aprendizaje o la experiencia y la memorización por la experiencia de aquellas situaciones en donde se ha producido una asociación entre un estímulo y su peligrosidad. Por lo tanto, cuando la amígdala tiene una hipofunción, lo que hay es una deficiencia en estas funciones. Es decir, son personas que a lo mejor no tienen la suficiente cantidad de desconfianza respecto de los estímulos, son demasiado confiados, no pueden detectar las situaciones de peligro, ¿sí? Ni tomar experiencia de eso. Pero también hay problemas cuando hay una hiperfunción de la amígdala, porque produce un estado de hipervigilancia, de hiperdesconfianza y de ansiedad. La amígdala es una de las áreas del cerebro que más está relacionada con los trastornos de ansiedad que hoy son tan comunes. Bien, en esta diapositiva vamos a ver un poquito el circuito de recompensa del cerebro, que ya se los he nombrado en otros momentos, y fíjense que volvemos a un esquema que ya ustedes conocen, porque lo vimos en los núcleos grises de la base. ¿Se acuerdan que había un circuito dentro de los núcleos grises de la base, que era el más ventral y que tenía que ver con la parte, con las funciones emocionales y de recompensa, digamos, más emocionales y cognitivas de los núcleos grises de la base? Recuerden que las conexiones en los núcleos grises de la base iba de algunas aferencias corticales, que en este caso, fíjense, son todas áreas límbicas, amígdala, hipocampo, corteza orbitofrontal, cíngulo anterior y áreas o polo anterior del lóbulo temporal. Emite aferencias que son excitatorias sobre el estriado ventral, que es precisamente el núcleo accumbens. Este tiene influencias inhibitorias sobre el pálido ventral y a su vez este inhibe algunos núcleos medio dorsales de la corteza. Ese es el circuito directo de los núcleos grises de la base, que en este caso lo que produce es la liberación de la corteza, la liberación de la estimulación de la corteza. En este caso no son movimientos motores los que se liberan, sino movimientos cognitivos. O sea, es un cambio de ideas o de operaciones mentales. Este circuito también está relacionado con el placer. Y como en todos el resto de los circuitos de los núcleos grises de la base, hay conexiones que son dopaminérgicas, que provienen de la sustancia nigra y que en este caso van a ir a parar justamente al estriado ventral o núcleo accumbens. Estas conexiones son dopaminérgicas y pueden tener receptores D1 o receptores D2. Los receptores D1 estimulaban al circuito directo y los D2 inhiben el circuito indirecto, que es el que suprime, el supresor. Bien, es el circuito de recompensa porque resulta que las sustancias que promueven la liberación de dopamina en alta cantidad en este sector, en el núcleo accumbens, son aquellas que producen una reacción, digamos, una experiencia de placer más grande,
Y eso lleva a una serie de acomodamientos del sistema cuando la sustancia que produce esa liberación de dopamina se repite en su consumo, lleva a un acomodamiento del sistema y de los receptores que hace que se produzca un circuito adictivo. ¿Por qué? Porque comienzan a reducirse acá los receptores de dopamina en respuesta a un exceso de estimulación de parte de estas fibras dopaminérgicas, y eso produce finalmente que ese circuito sea menos reactivo. Entonces, para poder sentir alguna sensación placentera, se debe volver a la sustancia, es decir, debemos usar la sustancia para poder obtener la liberación de dopamina suficiente como para sentir placer. Y eso es precisamente lo que sucede en las adicciones. En las adicciones, el placer queda completamente, o las sensaciones placenteras quedan completamente circunscritas al uso de esa sustancia y se apaga todo el resto de la vida, de las actividades cotidianas, de cualquier sensación de placer. Por eso los adictos, las personas que tienen adicción no solo a sustancias, también puede ser adicción al juego, puede ser adicción a ciertas conductas sexuales. Es decir, se puede uno hacer adicto a un montón de cosas, pero en el caso de las sustancias son aquellas que liberan mucha dopamina en el núcleo accumbens. Lo que sucede entonces es que el resto de las actividades cotidianas ya no son suficientes para provocar una liberación de dopamina como para producir el efecto. Entonces el adicto se ve obligado a consumir o a desarrollar cada vez más las actividades adictivas para poder tener alguna sensación placentera. Bueno, esto es un resumen muy resumido del circuito de recompensa y su importancia actual en el estudio de las adicciones, que son un problema de salud pública muy grande. Bueno, esta es la última diapositiva. Ha quedado un tema que yo les pido a ustedes que lo vean por los libros y que tiene que ver con la división parahipocampal del sistema límbico. Habría mucho para decir en eso, pero bueno, la división parahipocampal, como se los dije, tiene que ver con el procesamiento explícito, con la memoria, básicamente, memoria explícita, o sea, recuerdos que están codificados en forma de lenguaje, y hay un síndrome muy clásico y que fue descrito hace mucho tiempo, que se llama síndrome de Kluver y Bucy. Se los voy a anotar para que ustedes lo puedan buscar, ¿sí? Yo lo que les pido es que ustedes lo traten de encontrar en los libros y lo lean. El síndrome es de Kluver-Bucy. ¿Sí? Bueno, eso les pido por favor que lo estudien directamente del libro. Bueno, hasta acá llegamos con sistema límbico, y el próximo tema es funciones cerebrales superiores, que estudia las funciones de la corteza que no son la corteza primaria motora ni sensitiva, sino el resto de las áreas corticales. Muchas gracias.